noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de la segunda vuelta nada está dicho. Aunque, de acuerdo a la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori parece alargarse, ¿no? Extenderse. Pedro Castillo obtiene, de acuerdo al IEP, 41.5% de los votos. Ahí está a full pantalla. Y la señora Keiko Fujimori obtiene el 21.5% de los votos. Exactamente, el señor Castillo le saca a la señora Fujimori 20 puntos de diferencia. Estamos 26 de abril. La verdad es que, como yo siempre les digo, en el Perú nada está dicho. Y más aún, en 6 semanas en el Perú puede pasar cualquier cosa. Así que, si bien es cierto, la diferencia entre ambos es significativa, 20 puntos no es poca cosa, en 6 semanas, repito, puede pasar de todo, ¿no? Para un lado o para el otro, ciertamente. El desagregado, el detalle, cómo es que se llegan a estos números, cuáles son los valores en los que uno u otra puede crecer o decrecer, lo vamos a tratar en este programa más adelante con Patricia Zárate, la jefa de opinión y de mercado y de encuestas del Instituto de Estudios Peruanos. Ella va a estar con nosotros en esta edición. También vamos a buscar, cómo no, esa es la ficha técnica, ¿no? La que por ley la ponemos. Ya la vamos a explicar luego, más adelante, porque va a estar, como les digo, Patricia Zárate luego. Vamos a buscar, como siempre, la opinión de uno y la opinión de otro, de una tienda y de la otra, como siempre hacemos. Va a estar Katy Ugarte, virtual congresista por Cusco de Perú Libre, y también Rosángela Barbarán, virtual congresista de Fuerza Popular. Vamos a preguntarle a una tienda y a la otra, que están en la segunda vuelta, pues, qué les queda de aquí en adelante. Pero comenzamos el programa de hoy con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Hay mucho que hablar. El tema, evidentemente, de las vacunas y, cómo no, el tema también de las AFPs. Señora presidenta del Consejo de Ministros, un gusto tenerla en el programa. Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Jaime. Encantados. Muchas gracias por la entrevista. Claro que sí. A ver, ha observado el gobierno la ley del retiro de fondos de las AFP, pero hay un detalle allí muy importante, ¿no? Que lo que se planteaba era el retiro en cualquier caso, en cualquier circunstancia, de hasta 4 UITs. Lo que proponen ustedes es que solamente puedan retirar ese monto aquellos que no hayan aportado hasta 3 meses consecutivos. Además, han hecho una observación con respecto a la jubilación anticipada a los 40 años. ¿Cuáles son las razones? Sí, efectivamente, nosotros hemos observado la ley y hemos formulado algunas propuestas con el objetivo de mejorar la ley, ¿no? Porque el objetivo fundamental de la norma, y esas son las razones que permiten retirar de manera excepcional los fondos, cuyo propósito es precisamente protegernos en el momento de la jubilación, es que las personas que no están percibiendo ingresos puedan acceder a parte de sus recursos o de los recursos que han venido aportando. Y por eso nos parece importante precisar que puedan hacer el retiro que plantea la autógrafa, pero aquellas personas que no hayan cotizado en los últimos 3 meses. Esto nos indicaría que son personas que no se encuentran laborando. Para quienes se encuentran laborando, hace una semana hemos aprobado que pueden retirar hasta el 100% de sus fondos de CTS. De esta manera queremos hacer un balance entre la protección de un fondo de jubilación y también las necesidades económicas que entendemos que hoy día tienen muchas familias. Claro, uno de los argumentos que me parece muy atendible es que la ley tal como se aprobó en el Congreso vulnera el derecho a la seguridad social y vulnera el derecho al sistema privado de pensiones, pero ya se habían producido retiros, es decir, tal como han pasado las cosas en esta crisis, que se entiende además la razón por aquella necesidad de los afiliados a las AFP de poder recurrir, ¿no? y conseguir un fondo de pensiones. En el caso de la ley de la CTS, no necesariamente
no han estado trabajando. Son, digamos, son personas que están trabajando y tienen acceso a la CTS. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay muchas personas que se encuentran trabajando, pero que hemos tomado conocimiento que en algunos casos han reducido, por ejemplo, su horario laboral, y en otros casos uno de los integrantes de las familias ha dejado de trabajar por dedicarse también al cuidado de los hijos y la supervisión de la educación, que de pronto se convirtió en remota, y esto ha causado perjuicios económicos en las familias, sin contar aquellas que se han visto enfrentadas a la propia enfermedad de la COVID-19 Claro. y han incurrido en gastos que no tenían previstos. Por eso es que las dos normas las vemos de una manera complementaria, ¿no? Si están trabajando y pueden retirar los fondos de su CTS, evidentemente el facultar sin ningún tipo de condicionamiento el retiro de la AFP nos parecía que sí las ponía en una situación de vulnerabilidad, y por eso planteamos que si en los últimos 3 meses no han cotizado a la AFP, quiere decir que no están trabajando, puedan retirar los fondos conforme aprobó el Congreso de manera excepcional. Como usted ha dicho, estas son medidas que no deberían darse. No, Porque totalmente. el fondo es un fondo de seguridad social, un fondo de jubilación, pero también estamos en un año de pandemia y tenemos que buscar la manera de ir equilibrando y respondiendo a las necesidades que en este momento tiene gran parte de nuestra población. Creo que usted, yo, nuestro público, le queda absolutamente claro que si no hubiese pandemia esto sería inimaginable, ¿no? O sea, creo que eso está por demás, está descontado. Pero hay otro aspecto también, Jaime, si me Dígame. permite, en la norma, que vulnera el derecho a la intangibilidad de los fondos, porque en la hipótesis que plantea la ley, ¿no?, de que un trabajador decida no tocar su fondo, terceros frente a los cuales tiene una deuda, por ejemplo, de naturaleza alimentaria o personal, puedan retirar hasta el 30% de las 4 UITs que permite la norma, ¿no? Y esto en realidad vulnera el derecho a la intangibilidad de los fondos. Terceras personas no pueden acceder a un fondo de jubilación de ninguna persona. Es distinto si lo retira y tiene deudas alimentarias, pues tendrá que pagar las deudas alimentarias. Así es. Pero si el fondo está todavía en el sistema de pensiones, nadie puede ingresar y retirar esos fondos. Exactamente. Esto es un aspecto también que debe mejorarse. Reitero, desde el Ejecutivo hemos analizado la norma, hemos planteado propuestas alternativas que confiamos que el Congreso las pueda revisar y poder tener una ley en mejores condiciones, que ofrezca mejores oportunidades para que se trate de una ley viable. Y finalmente también plantear una jubilación anticipada a los 40 años nos parece demasiado prematura. A los 40 años nosotros estamos en plena producción de la vida, ¿no?, laboral, y nos parece que las personas todavía tienen una oportunidad de seguir aportando a este fondo de jubilación, y adelantar la jubilación a los 40 años para retirar hasta el 100% también pone en peligro la jubilación de este grupo de personas, y adicionalmente el sistema de salud, porque incluso en jubilaciones anticipadas aprobadas anteriormente se reservaba un porcentaje para la protección de la salud. Sí, no, en la base 4 estamos en lo mejor de nuestras vidas. Nos comienzan algunos achaques, comenzamos a ver menos, pero estamos en lo mejor de nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa si el Congreso aprueba, porque lo puede hacer, ¿no?, por insistencia la norma que aprobaron? ¿El Ejecutivo va a poner alguna demanda de inconstitucionalidad en el TC o simplemente va a dejar que las cosas pasen como constitucionalmente tendrían que pasar? Bueno, primero esperemos a que el Congreso atienda los argumentos que estamos señalando. Le estamos dando incluso los textos alternativos, las sugerencias de modificatoria, para que puedan hacerlo ellos rápidamente, propuesta alternativa y argumento de cada una de ellas, para que puedan examinar las razones. Y yo creo que nuestros argumentos son atendibles, y esta observación creo que plantea tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, pero sobre todo para las personas que tienen AFPs, una oportunidad de tener una mejor ley. De acuerdo. Pasemos al tema
de las vacunas comprenderá que es un tema de suma atención y no bien anunciamos su presencia en las redes sociales, nos empezaron a caer un montón de preguntas relacionadas a la inoculación. En primer lugar, el 30 de abril, que ya viene en muy poco, terminando esta semana, es la fecha en la que se espera que el gobierno pueda empezar a vacunar a aquellos que tienen más de 70 años. ¿Cuál va a ser el cronograma de aviso, de poder informarle a la gente y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de vacunas de las cuales se va a disponer a partir de esa fecha para poder iniciar la inoculación? Sí, este miércoles recibimos un nuevo lote de 200.000 dosis de Pfizer, pero a partir de la siguiente semana los lotes van a incrementarse a más de 500.000. Entonces vamos a estar en condiciones de ir vacunando progresivamente a las personas mayores ya desde este viernes de 70 años. El día miércoles también debe estarse ya publicando, vamos a ampliar lugares de vacunación, pero también se debe estar publicando qué personas van a ser las que se vacunan este fin de semana, porque hemos visto que el aplicativo que tenemos en la página web .gov.pe está siendo de mucha utilidad para que las personas puedan remitirse a los centros de vacunación más próximos a su domicilio. No va a poder vacunarse en un fin de semana a todos los mayores de 70 años, no porque no queremos hacerlo, sino porque también tenemos un lote de vacunas limitado, ¿no? Ahora, pero vamos a publicar el día, probablemente el día miércoles, esté ya en la página web qué día y en qué local les va a tocar a las personas mayores de 70 años. Es muy importante eso, señora primera ministra, porque lo que también nos piden nuestros televidentes es que el gobierno pueda publicar con mucho más detalle y de manera actualizada conforme van llegando la mayor cantidad de vacunas, ¿no? 200.000 esta semana, 500.000 la próxima. Entonces, un cronograma de vacunas compradas, semana o por mes. Incluso piden tipos de vacunas, a dónde se va a dirigir, a qué sector poblacional. ¿Eso es posible tenerlo así a ese nivel de detalle o a cuánto detalle van a poder ustedes informar? Nosotros estamos actualizando semanalmente porque, como bien usted conoce, los lotes han venido felizmente, los de la vacuna Pfizer, en las fechas que nos han indicado y en las cantidades que nos han precisado. En otros casos, por ejemplo, cuando llegaron las vacunas de AstraZeneca, nos avisaron 24 horas antes de que llegaban las vacunas. Entonces no podíamos hacer esto y optamos por planificar esas vacunas que tienen menos exigencias de refrigeración, de programarlas para distribuirlas a nivel nacional. Entonces tenemos que ir haciendo semanalmente un balance entre dosis recibidas y también una distribución equilibrada, teniendo como eje fundamental esto que hemos decidido en el gobierno liderado por el presidente Sagasti de priorizar la secuencia en relación de las edades. Claro. Ahora, lo que también la gente pide es si se va a acelerar el ritmo de la vacunación, si se va a acelerar el ritmo de la vacunación por regiones, porque ciertamente, recordará usted, lo tendrán muy presente, que Piura pues, ¿no? ha declarado persona no grata al presidente. Yo creo que no es personal, ¿no? No habría que tomárselo personal. Yo creo que usted es una persona muy, muy sensata y creo muy racional. Y no creo que vaya por ahí, ¿no? Por ahí quizá habrá algún interesado políticamente, lo que usted quiera. Pero es más, la verdad, le digo, la gente que nos escribe es no poca y va para un tema de, se sienten como relegados, pues, que es un tema estructural, además, entre Lima y regiones, ¿no? Comprenderá usted cómo va la campaña. Entonces, ¿cómo se va a acelerar eso para que se sienta que realmente la vacunación es realmente a nivel nacional? Sí, no, yo le agradezco mucho la pregunta porque efectivamente nosotros no lo tomamos como algo personal ni algo contra el gobierno. El gobierno actual, que es un gobierno de transición, cuando entramos no teníamos una sola vacuna y hemos tenido que hacer las gestiones no solamente para adquirirla, sino sobre todo para organizar su distribución de un producto que en este momento es escaso para nuestros países, sobre todo de América Latina. En el caso peruano,
cada vez están llegando más dosis porque no solamente estamos negociando la adquisición de más vacunas, sino el envío durante el primer semestre del mayor número de dosis que nos permita poder vacunar al mayor número de personas. Ahora, Lima tiene 1/3 de la población nacional. Y a veces quizá cuando vemos, decimos, ¡ay, todo es Lima! 1/3 de población nacional donde se encuentra el número más grande de personas que ha fallecido precisamente por lo grande que es. Y quizá no tuvimos la comunicación necesaria de enfatizar este dato para que pudieran algunos gobernadores, como el caso del señor Servando de Piura, comprender por qué en Lima teníamos un poco más de vacunas que en otras localidades. Ahora, nosotros sí tuvimos un cronograma que presentamos el día lunes pasado a todos los gobernadores regionales o sus representantes, y tal vez no. Le dijimos que iba a llevarse semanalmente hasta llegar a los 80.000 y quizá el mensaje que se comprendió mal es que llegaban las 80.000 dosis de golpe, pero eso no es posible, porque si recibimos 200.000, simplemente haciendo cuenta, y somos 24 departamentos más una provincia constitucional y no todos tienen la capacidad en este momento de contar con la logística para mantener la cadena de frío, evidentemente tenemos que hacer una distribución que no es la que todos quisiéramos, de recibir todas las vacunas en un solo día, ¿no? Nos gana de el tiempo. hecho, hoy día he averiguado cuántas han aplicado y todavía no han aplicado ni siquiera 2.000 dosis. Entonces también... ¿En dónde? Creo que tenemos en Piura. Ah, bueno. Entonces creo que tenemos que también... Yo sé que todos estamos muy ilusionados, la vacuna es esperanza. Todos tenemos esa ansiedad. Y por eso es que nosotros, y ayer yo lo he expresado públicamente, hemos pasado la página. Entendemos que son a veces reacciones, ¿no?, apasionadas, pero tenemos que trabajar en esto juntos. Si no lo hacemos juntos, como se está impulsando gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, empresas privadas, voluntarios, no salimos de esta. Le decía, nos gana el tiempo y no quiero dejar pasar una pregunta que tiene que ver con la variante C37, que algunos hablan que podría ser una variante peruana o una variante chilena. Hay un peligro que ya se suma al peligro de la brasileña. Y mi pregunta iba en el sentido de si el gobierno o el Jurado Nacional de Elecciones debería, o el gobierno va a hacer algo con respecto a llamar a la prudencia, a la ponderación a los candidatos, al cuidado, porque se ha visto en los últimos días mítines con no poca gente, tanto del señor Castillo como de la señora Fujimori. Y aquí hay que tener mucho cuidado, es decir, no es que el gobierno necesariamente en todo tenga que mantenerse neutral, es decir, se tiene que mantener neutral en aras de la campaña y que la gente reciba cada propuesta programática, pero la pandemia, es decir, ¿van a dejar pasar esto de los mítines así nomás porque sí o van a hacer algún llamado a los candidatos a que cuiden el protocolo sanitario? Nosotros hemos invocado a las dos organizaciones que han quedado en contienda para la segunda vuelta electoral que por favor respeten los protocolos sanitarios de las campañas electorales que han sido trabajados por la OMPE con el apoyo, la asistencia técnica del Ministerio de Salud. Y de hecho, en algunas circunstancias, la Policía Nacional ha tenido que intervenir para que las personas no se aglomeren, pero no quisiéramos tener que darle este rol a nuestra Policía Nacional porque también las ponemos a una situación de peligro, ¿no? Las aglomeraciones son espacios donde el contagio o donde estamos en mayor riesgo de contagio. Pero también hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral que han suscrito todas las organizaciones políticas ha emitido un pronunciamiento en ese sentido, de invocar a las organizaciones políticas que busquen formas más creativas también de comunicarse con sus potenciales electores, de dar a conocer sus propuestas por los diversos recursos con los que tenemos y comprender que estamos en pandemia y lo principal es cuidar de la salud de toda la población. Ya estamos con el tiempo, señora Bermúdez, pero antes de terminar, quería absolver una duda.
¿cuándo va a tenerse un primer resultado? ¿Cuándo se va a tener un primer resultado del trabajo que está haciendo esta comisión que sincera las cifras de fallecidos? Nos parece muy importante que esto pueda tener una fecha, porque hay un grupo que lidera o que están incluidos los profesionales de Open COVID, Raghi Burgum y compañía. ¿Cuándo se va a tener ya esta cifra incorporada en la sala situacional del MINSA? Nosotros, bueno, el grupo se instaló la semana pasada. Sí. Tengo entendido que las personas muy generosamente están trabajando intensamente en estos días. El plazo de vigencia de este grupo es hasta finales del mes de mayo, pero por lo que conozco, me han comentado de los avances, probablemente tengamos antes de esa fecha alguna información. Tan pronto recibamos la información del grupo de trabajo, sus recomendaciones, por supuesto que nosotros vamos a implementarlo porque, como bien hemos señalado, el gobierno de transición y emergencia aboga por la transparencia y es importantísimo que tengamos un solo sistema para saber el número de personas que lamentablemente han fallecido con la pandemia, porque esta información es clave también para tomar decisiones de política pública. Decisiones de política pública que es previsible que las cifras que se comiencen a arrojar o se comiencen a publicar a partir del trabajo de Open COVID y a partir del trabajo del sinceramiento en cuanto a las muertes sea mucho mayor. Y en ese sentido, si es que las cifras van en aumento, como parece advertirse, cabe la posibilidad de que el gobierno evalúe alguna postergación de la fecha de las elecciones, o eso no está en la agenda del gobierno. Eso no ha estado ni está en la agenda del gobierno, porque uno de los compromisos del gobierno de transición es precisamente garantizar las elecciones. Muy bien, perfecto. Violeta Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros, con nosotros. Gracias, señora Bermúdez. Que tenga Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Muy bien, la palabra del gobierno en torno a las vacunas y en torno también a la ley que ha sido observada por el gobierno en cuanto al retiro de 4 UITs de los fondos de las AFPs. No es que se nieguen a cualquier posibilidad de retiro, sino que dicen, no es exactamente como el Congreso lo ha aprobado, sino que aquellas personas que no hayan aportado 3 meses consecutivos pueden acceder facultativa, optativamente a este retiro. Vamos a la pausa y ahora sí, al volver, regresamos con las voces de... Además son mujeres las dos, qué bueno. 2 voces, Perú Libre y Fuerza Popular. Katy Ugarte de Perú Libre, Rosángela Barbarán de Fuerza Popular y luego Patricia Zárate del IEP, a propósito de la encuesta de ayer, porque nada está dicho.